Sí, es una historia del articulito muy interesante, porque, bueno, primero fue iniciativa de mi estudiante de doctorado, Morgan Jenaton. Morgan tiene también una historia fascinante. Él estudió en la licenciatura literatura. Después estudió cocina, se dedicó a ser cocinero por varios años, luego estudió una maestría en agroecología y ahí fue donde me buscó para hacer su tesis aquí en Chiapas y empezó a indagar sobre, también relacionado con nuestras preocupaciones y trabajo con docentes de las escuelas chiapanecas. Él empezó a explorar y le preocupó que vio que algunas maestras decían que los niños han cambiado muchísimo su alimentación, que a veces sí llevan su bolita de pozol. El pozol, esta bebida tradicional tan rica que tomamos aquí en Chiapas, que es una tortilla líquida, ¿verdad? Una bolita de masa fermentada que disolvemos en agua con muchos probióticos, con más proteína que cuando se come la tortilla o un tamal, por el proceso de fermentación, que los niños tenían vergüenza de tomarla, porque pues lo que está de moda es tomar refresco. Entonces muchos los dejaban tirados antes de entrar a la escuela, o las niñas que tenían su rebozo para tomarlo se tapaban, pero que los demás no vieran que no estaban tomando refresco, sino que estaban tomando pozol. Entonces eso pues es un dolor que tienen muchas de las docentes conscientes de la alimentación y nuestra cultura, y él también como un chef consciente quiso contribuir en algo y empezó a trabajar con niños y niñas de las escuelas, y entonces les preguntaba que qué significaba para ellos el pozol, tomar pozol, y más creció el dolor porque dijeron cosas así como que es de gente pobre, es de los civilizados, los que tienen recursos, los que vienen de las ciudades, los que vienen de otro país como tú, toman refresco. Entonces esa imagen realmente nos impactó, aunque también vimos que no es cierto lo que se dice, que se ha abandonado completamente el consumo de pozol. En la escuela tal vez no se toma, pero que para ir al campo sí se hace todavía, que no, el pozol además no se asocia como bebida, sino como comida. Es algo para dar fuerza, para llenarnos, mientras que el refresco es cuando estamos sudando y después de un partido de fútbol o para una fiesta. Entonces son como categorías distintas lo que él encontró en su tesis de maestría, y publicamos un artículo sobre eso en una revista científica, el Journal de Agroecology and Sustainable Food Systems, pero él se quedó con ese dolor de que no lo hicimos de forma participativa, de quien nos dio la idea de hacerlo, de quien nos encaminó sobre cómo hacerlo y que nos abrieron las puertas de su escuela, fueron estas dos maestras, la maestra Candelaria Hernández y la maestra Edith Santis, la maestra Edith Santis. Entonces él quiso hacer entonces un artículo involucrándolas más a ellas, y por eso las invitó a decirles, quisiera explorar un poquito más. Bueno, tenemos este problema, ya identificamos que sí, las niñas en las escuelas están pensando que tomar pozol no es algo de moda, no es algo que les va a hacer mejorar su imagen, sobre todo las personas adolescentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué piensan ustedes que sería bueno? Y me gustaría que juntos pudiéramos explorar el tema. Y fue así entonces cuando ellas se animaron, empezaron a retomar el tema con sus estudiantes, y sobre todo la maestra Edith vio que cuando era ella, que también habla celtal y es de Cancuc, les preguntaba a sus niños qué significa para nosotros el pozol. Las respuestas eran muy diferentes a las que le habían dado a Morgan.
y empezaron entonces a construir juntos ideas de cómo podemos tomar más pozol, cómo podemos hablar más de nuestra comida. En primer lugar, vio que era importante hablar en nuestro propio idioma, en celtal, compartir en el aula y sobre todo, entonces, en diálogo con Morgan, con Cande, conmigo, vimos la importancia del ejemplo de ser docente, que no es nada más ir a decirles, el pozol es bueno por tal y tal cosa, sino es tomar pozol con ellos también. Y fue entonces un ejercicio interesante el escribir juntos, porque pues Morgan escribe muy bien, estudió literatura en la licenciatura, yo soy investigadora, Cande y Edith pues son docentes y no habían tenido esa oportunidad de escribir. Sí, eso fue súper importante, que lo que le decían los estudiantes a Morgan era muy diferente a lo que le dijeron a la maestra Edith. Y entonces ahí vemos la importancia, ¿verdad?, de promover esta idea de que todos podemos hacer ciencias, de poder tener científicos de aquí, de Chiapas, porque cómo nos perciben las personas que entrevistamos, así van a ser las respuestas que nos den. Con Edith como que se abrieron a hablar más sobre el significado cultural del pozol, de cómo se sienten cuando toman pozol. Con Morgan le dijeron, pues es que si uno es civilizado, toma refresco. Entonces, es muy, muy importante, creo yo, este trabajo del Colegio de la Frontera Sur, de poder invitar a más personas chiapanecas, de más personas de comunidades indígenas a participar en nuestros posgrados y ojalá que también de que alcancen plazas de investigación para poder hacer una ciencia más nuestra, una ciencia que sea más relevante también para las poblaciones locales.